placer, como siempre, saludarles a esta hora de la tarde aquí en la entrevista por las pantallas de Antofagasta Televisión. Este día 3 de diciembre se conmemora el Día del Médico, el Día de la Secretaria y también el Día Internacional de la Discapacidad. Precisamente queremos abordar este tema que durante años en nuestro país ha estado precisamente en la agenda, buscando garantizar los derechos y el bienestar de las personas con discapacidad y que nos ha obligado también a ir variando el discurso muchas veces y la verdadera inclusión y participación en las distintas esferas de la sociedad. Es un día justamente para reflexionar y para ello queremos conversar en esta oportunidad con Catherine Leighton. Ella es miembro de la Mesa de Personas con Discapacidad y también es precandidata a constituyente. Catherine, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día aquí en la entrevista en Antofagasta Televisión. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el espacio y poder hablar sobre los derechos de las personas con discapacidad. Catherine, primero partir en este marco del día 3 de diciembre, que son múltiples las actividades que durante la jornada se están realizando en nuestro país precisamente para poner en contexto un poco lo que se ha hecho, hacia dónde vamos, los desafíos y en definitiva concientizar. ¿Qué significa para ti, para el trabajo que vienes realizando también en la mesa, este día 3 de diciembre en particular? ¿Qué es lo que marca este 3 de diciembre? Este día es muy importante porque cuando en 1992 la Asamblea General de las Naciones Unidas fijó el 3 de diciembre como el Día Mundial de las Personas con Discapacidad, fue una forma de visibilizarnos y también ir trabajando en la integración en la sociedad. Por eso es muy importante y es importante para visibilizarnos, porque muchas veces las personas con discapacidad somos invisibles frente a la sociedad. Claro, tú dices para visibilizarnos. ¿Cómo sientes que el país ha ido trabajando esa visibilización? De alguna manera hemos ido cambiando la forma en que se aborda en nuestro país la discapacidad. ¿Qué sientes tú que se ha ido fortaleciendo o mejorando respecto de las políticas públicas, respecto del lenguaje muchas veces que se usa? ¿Qué aspectos destacarías tú precisamente en lo que hemos avanzado como país? Siento que se ha avanzado en varias temáticas, pero por ejemplo, si hablamos de accesibilidad universal, la accesibilidad universal está compuesta de tres tipos de accesibilidad. La primera es la accesibilidad física, que tiene que ver con el acceso, por ejemplo, a las rampas en los edificios, en el transporte público. En ese sentido se han hecho muchos avances, pero cuando hablamos, por ejemplo, de accesibilidad cognitiva, aún falta mucho, o cuando hablamos de accesibilidad sensorial, que es, por ejemplo, en el caso de la comunidad sorda, todavía pasa que hay muchos lugares a los cuales ellos no pueden acceder a hacer trámites porque no hay un intérprete, o en el caso de las personas ciegas, que en el caso cuando ellos tienen que cruzar las calles, la señalización de la ciudad. En cuanto a accesibilidad cognitiva, falta mucho, por ejemplo, como las comunidades TEA, que se pueda lograr de que existan lugares, espacios públicos y privados donde existan pictogramas. Entonces, sí se ha avanzado en leyes, sí se ha avanzado en varias temáticas, pero todavía falta seguir trabajando muchas cosas. Catherine, tú hablas de la accesibilidad cognitiva. Quizás este mismo concepto no está muy en el conocimiento de las personas. ¿Qué significa, por ejemplo, esta accesibilidad? Tú decías tener espacios específicos. ¿De qué características hablamos? Un poco hay un ejemplo de esto en la región, en algún lugar del país que uno pudiera decir, este es el parámetro o la meta a alcanzar en el fondo. Lo que pasa es que el concepto de accesibilidad cognitiva busca que todas las personas puedan integrarse a la sociedad. Personas, por ejemplo, hablamos de la comunidad TEA, que hay muchos chicos que se comunican por pictogramas. Actualmente en la ciudad no hay lugares donde existan pictogramas para que ellos se puedan comunicar. O también, por ejemplo, se habla de que los documentos tengan un lenguaje más sencillo, que estén escritos de forma más entendible para las personas que tienen algún grado de discapacidad cognitiva. A eso nos referimos. Siento que, por ejemplo, en el hospital, cuando uno va y están como estas líneas de colores que uno las va siguiendo para llegar al lugar donde uno necesita llegar, siento que eso es un avance, pero falta todavía mucho más señalizar, que los espacios públicos cuenten con personal que esté capacitado para trabajar con personas con discapacidad. Sí, claro, diferencias también en el lenguaje, Catherine, porque efectivamente hablamos mucho de inclusión, pero es muy distinta, ¿cierto? La inclusión, en definitiva,
respecto a lo mejor de la necesidad que tiene una persona en silla de ruedas, respecto a la necesidad que tiene una persona sorda, ¿verdad? Una persona con discapacidad, ¿cierto? Cognitiva. Entonces, hay una diferencia también importante respecto de cómo se construye el lenguaje en la sociedad misma, el cómo avanzamos también en eso. Es una tarea importante, dices tú, no solo del gobierno, sino que también, en este caso, de los medios de comunicación, por ejemplo, de las instituciones públicas. ¿Cómo ves tú también que cumplen el rol el resto de personas, además del mismo gobierno, por ejemplo? Sí, ha pasado muchas veces que hemos estado en reuniones donde nos dicen, eh, por ejemplo, las personas con capacidades distintas. Y yo siempre les digo, capacidades distintas tenemos todos los seres humanos. Nosotros somos personas con discapacidad. Primero somos personas y luego existe una discapacidad. Y entendemos que esa discapacidad existe porque existe el modelo social de la discapacidad donde lo que señala es que la discapacidad existe porque la sociedad no tiene los ajustes necesarios para que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos. Entonces, cuando no existen estas barreras, las personas con discapacidad podemos ejercer nuestros derechos y movernos libremente por la ciudad y ser parte de la sociedad y contribuir también. Siento que en el lenguaje también falta mucho eh, trabajar ahí, o de repente hay personas que dicen, no, los discapacitados, no es discapacitados, es persona con discapacidad. ¿Y cuánto sientes tú también que contribuyen, Catherine, las mismas organizaciones? Acá en Antofagasta, bueno, conocemos a Juan de Huenuy, hay otras agrupaciones también como la de Valerie, precisamente que veíamos ahí en algunas imágenes. Está esta mesa también, precisamente, de personas con discapacidad que se ha constituido. ¿De qué manera también ustedes como organización van empujando un poquito a que estos temas estén en conocimiento público, a que las personas, ¿cierto?, puedan empaparse realmente, no solo del lenguaje, sino que de los espacios o el trato tan necesario que muchas veces carece incluso de dignidad también? Sí, en Antofagasta existen muchas organizaciones que están trabajando por visibilizar el tema de la discapacidad en general y también desde el trabajo en sus comunidades. Eh, Está, por ejemplo, Buenuy, que trabaja por los derechos de las personas sordas, visibilizando, y es todo un trabajo porque actualmente no, por ejemplo, las personas sordas no cuentan con intérprete en los lugares públicos, entonces para ellos hacer trámites es súper complicado y ahí hay un trabajo y hay toda una lucha. Las personas que cuidan, no podemos olvidar a las cuidadoras. Existen muchas mujeres principalmente que cuidan y hoy día el trabajo que realizan las mujeres cuidadoras no es reconocido. Las organizaciones que trabajan con personas con síndrome de Down. Siento que las organizaciones de padres de niños con autismo y muchas organizaciones más que trabajan con esto, con visibilizar, con concientizar y con educar a la población para que se vayan haciendo ajustes. Sí, en la ciudad han existido ciertos ajustes y ciertas ayudas que son importantes, pero siempre es necesario trabajar más. O sea, actualmente existe la oficina de la discapacidad que tiene la municipalidad, que trabaja con las organizaciones, que hay un muy buen trabajo, pero aún falta seguir trabajando más para que podamos ejercer libremente nuestros derechos. Catherine, ¿cuál ha sido tu propia lucha precisamente en avanzar en derechos, en avanzar en inclusión, en acceso precisamente? Si pudieras quizás, Catherine, compartirnos un poco tu propia historia de lucha respecto, ¿cierto?, de garantizar estos derechos de los que hemos hablado. La verdad, yo empecé a entender el mundo de la discapacidad cuando a los 9 años mi hijo fue diagnosticado con autismo. Eh, Empecé a trabajar con organizaciones, con Te Apaño, que fue súper importante porque cuando te dan un diagnóstico de un hijo no hay un acompañamiento en eso. Y el sistema público es muy lento en lograr eso y cuando necesitas acudir al sistema privado es muy caro. Ahí fui trabajando mucho con Te Apaño, viendo el trabajo que ellos hacían. Después ingresé a la mesa de personas con discapacidad, que hemos estado gestionando varias cosas con autoridades para lograr ayudas para personas con discapacidad, que se reivindiquen nuestros derechos.
Y actualmente este año, por ejemplo, con el 10% yo pude tener mi diagnóstico de mujer dentro del espectro autista, que a mí me cambió la vida y la forma de ver las cosas, porque hay muchas mujeres, principalmente, y hombres también, que llegan a adultos y no entienden y pasamos por un montón de diagnósticos errados hasta que podemos lograr un diagnóstico y una terapia y un acompañamiento, y ahí como que a uno le cambia el switch y uno empieza a conocer otras historias de personas, eh, y uno siente que es súper importante seguir trabajando con la reivindicación de derechos. Catherine, tú fuiste diagnosticada de adulto, entonces, con autismo. Sí, ¿Y yo fui cómo? diagnosticada a mis 31 años. No te escuché, a los 35 años, ¿cierto? 31 años. 31 años. ¿Y qué Uh -huh. significa eso? También muchas veces en entrevista hemos escuchado que el diagnóstico precisamente, ¿cierto?, de el espectro autista es muy complejo, que no se ha avanzado mucho también. ¿Qué tendrías que decir, por ejemplo, de eso? Tú pones una experiencia de adulta, ¿cierto?, siendo diagnosticada. ¿Cómo es ese proceso? En definitiva, ¿es igual que pasa con los diagnósticos cuando se hacen en temprana edad, niños de 3 años, de 8, de 9? ¿Cómo es un poco el sistema también que opera en nuestro país? A ver, actualmente muchas de las organizaciones de las personas con discapacidad, con autismo, estamos luchando para que ojalá los controles de niños sanos se puedan realizar ciertos test para poder tener un diagnóstico más temprano. Mientras más temprano es el diagnóstico, se pueden comenzar las terapias y tener una mejor calidad de vida. Yo empecé a darme cuenta que tenía similitudes con mi hijo. Yo cuando era adolescente pasé por muchos neurólogos, psicólogos, terapias, depresión y un montón de diagnósticos, pero nunca nada me era efectivo. Entonces con el tiempo empecé a ver colectivos, por ejemplo, de chicas autistas en Santiago, y empezaron como a narrar sus historias de vida y encontré ciertas similitudes. Y ahí entendí que, por ejemplo, las mujeres tenemos algo que se llama dentro del autismo que camuflamos. O sea, socialmente es más fácil que nos integremos, pero eso también tiene un costo como emocional súper complejo. Y en ese sentido, acá en Antofagasta, por ejemplo, son muy pocos los profesionales que trabajan con el fenotipo femenino del autismo. Cuesta mucho encontrar los profesionales, el neurólogo o el psiquiatra que pueda trabajar en esto. Y es bien complejo, y yo conversando con varias chicas de acá de Antofagasta, a veces cuesta asumir porque hay todo un tema social. Muchas chicas me dicen, sí, yo tengo diagnóstico, pero no se lo quiero decir absolutamente a nadie porque tengo miedo de que mi trabajo me echen. Todavía existen esos tipos de temores, o me da miedo de que a lo mejor la sociedad me aparte o que me vean distinta. Yo creo que el mismo trabajo con organizaciones a mí me hizo asumir mi condición y en ese sentido dar la lucha, y que ojalá no siga existiendo que haya mujeres que lleguen a los 30, 35, 40 años y que recién sepan un diagnóstico, y que en realidad no era que uno estaba mal o errada en la vida, sino que tenía una forma distinta de percibir las cosas. Catherine, precisamente en nuestro país hoy día estamos dando un debate constitucional. Lo que decidió la ciudadanía, ¿cierto?, el pasado 25 de octubre nos va a permitir justamente tener un debate del Chile que queremos, un Chile de futuro, y hay temas que han ido surgiendo: un derecho a la vivienda, el derecho justamente al reconocimiento de las personas con discapacidad. Tú también vas a presentarte como precandidata, ¿cierto?, al proceso constituyente. Y así como tú, hay muchos otros que en Chile también han lanzado estas precandidaturas desde las personas con discapacidad, que han juntado fuerzas en definitiva para también buscar un reconocimiento. ¿Cómo ves este proceso precisamente y la posibilidad de garantizar justamente los derechos de las personas con discapacidad? Es un proceso histórico, es un proceso en el cual las comunidades de personas con discapacidad estamos
muy involucrados porque actualmente, por ejemplo, la Constitución chilena no reconoce a las personas con discapacidad. Existen 2 constituciones en Latinoamérica que no reconocen a las personas con discapacidad, que es la Constitución de Haití y la Constitución de Chile. En otros países de Latinoamérica incluso existen hasta capítulos donde se habla de los derechos y el reconocimiento de las personas. Entonces, hay varias demandas de parte de los diferentes colectivos, de las diferentes agrupaciones, que sentimos que lo que necesita Chile en realidad es lo mismo que necesitamos nosotros: el acceso a la educación, a la vivienda, que eso esté garantizado en la Constitución, con la diferencia que tienen que existir ciertas adecuaciones en el caso de las personas con discapacidad. Por ejemplo, en vivienda, que las viviendas puedan tener accesibilidad. Hoy día conversaba con una chica de un colectivo de Santiago que tiene que ver con vivienda, y ellas me decían, mira, según los últimos reportes del MIMBU, un 1% de las viviendas que se entregan en Chile tienen accesibilidad, y eso es una vergüenza. Después, cuando hablamos, por ejemplo, del derecho a la salud, cuando una persona, o sea, uno puede nacer con una discapacidad, la discapacidad puede aparecer en algún momento de nuestra vida o cuando ya somos ancianos. Y en ese sentido, cuando una persona, por ejemplo, tiene un accidente, la rehabilitación no es un derecho. En el caso de muchas personas, las terapias tampoco son derechos, tampoco están garantizadas. Los mismos temas de seguridad social, las personas que cuidan, las mujeres que cuidan actualmente, muchas veces se tienen que dedicar a cuidar a un adulto mayor o a una persona postrada y no pueden trabajar, y tampoco no existe ningún tipo de ayuda. Y para qué hablar de la salud mental, que es un tema país en general, que es muy caro, es muy difícil de acceder. Entonces, hay muchos factores que necesitamos que sean reconocidos en la Constitución. Si bien no va a haber un cambio así como mágico, porque también tiene que ir todo esto apoyado con leyes, pero entendemos que la Constitución es la base de cómo debería funcionar la sociedad. Y en ese sentido es muy importante que se nos reconozca como sujetos de derechos y se resguarden nuestros derechos. Sí. Te has dado también en la clave. Hace varios años también se viene hablando de la importancia, ¿cierto?, de ser considerados sujetos de derecho, ir cambiando también un poco ese trato. Y eso, tú dices, debiese pasar necesariamente por la vía constitucional, es decir, hay que llegar a un acuerdo, y para eso la representación que ustedes puedan tener ahí, es decir, los candidatos, por ejemplo, a la constituyente, a tener concejales, alcaldes, el día de mañana también va a dar una posibilidad, dices tú, distinta de tratar estos temas que en definitiva hoy día parecieran estar invisibilizados justamente en los sectores de toma de poder, de toma de decisión, en definitiva. ¿Ves posibilidades concretas, Catherine, de que se puedan lograr candidatos a la alcaldía, a la constituyente, como están las reglas del juego hoy día también? Para los independientes es difícil, de hecho, conseguir cuando no se es miembro de un partido político, en fin. Sí, yo creo que actualmente es difícil llegar a poder plantear las candidaturas desde la parte independiente. Aún en el Congreso se está viendo el tema de las candidaturas independientes y si van a existir ciertas flexibilizaciones. Incluso en el Congreso actualmente se está debatiendo una ley que es la del 5% para las personas con discapacidad, que no son escaños reservados, sino que son que las listas lleven un 5% de personas con discapacidad. Siendo que, por ejemplo, según el último estudio de discapacidad, un 20% de la población chilena presenta algún tipo de discapacidad. Y claro, es muy difícil. Ojalá que estas leyes se puedan flexibilizar y también invitar a los partidos que puedan abrir sus cupos a independientes, para que la nueva Constitución esté escrita desde una parte mucho más democrática. Y sientes un poco con lo que te decía yo, efectivamente, que logren tener este número de candidatos. Ustedes hace algunas semanas conocíamos derechamente la declaración de intenciones de muchas personas, ¿cierto?, con discapacidad de postularse a cargos de elección popular. ¿De qué manera también pretendes, por ejemplo, en tu caso, que vas como precandidata a la constituyente, montar una campaña, buscar en qué tenor sensibilizar respecto del general de la población, que muchas veces, claro, tiene que tomar una decisión importante, pero no siempre a veces eso se refleja en definitiva en el voto? Es decir,
se puede reconocer un problema, Catherine, pero no muchas veces logra tener finalmente ese respaldo ciudadano. ¿Cómo, por ejemplo, pretenden hacer también campaña o de qué instituciones apoyarse para lograr una carrera, por ejemplo, al Consejo Municipal, a la Alcaldía o como miembros constituyentes? Desde la Mesa de Personas con Discapacidad lo discutimos varias veces porque en el fondo nosotros necesitamos, las personas con discapacidad, yo sé que existe un resquemor con el tema político, pero es importante que las personas nos involucremos en los procesos políticos porque si no nos involucramos nosotros, termina pasando que otros deciden por problemáticas que ni siquiera conocen. Entonces, desde la base, desde trabajar en el territorio, es muy importante eso. En este sentido, nosotros como mesa tenemos planteado ir yo como candidata a la parte constituyente. Yo iría por un cupo de un partido político, iría por un cupo pro, pero sigo siendo independiente. Y Juan Carlos, que no nos pudo acompañar hoy día, iría como concejal, porque sentimos que es muy importante que nuestras demandas se visibilicen en la población. Es muy difícil, para nosotros era muy difícil lograr una candidatura independiente juntando las firmas porque hay que entender que muchas de nosotros como organizaciones nos autofinanciamos. Entonces, para organizaciones que vivimos de rifas, de bingos y de un montón de iniciativas así, es muy difícil juntar. Por ejemplo, nosotros calculamos que tenemos que tener cerca de 2 millones y algo para poder juntar las firmas, para poder validar las firmas frente a notario. Entonces es súper difícil. Y la campaña que queremos hacer es seguir con nuestros valores y principios, seguir concientizando a la comunidad de lo que es la discapacidad, que muchas veces uno lo ve lejano, pero uno siempre tiene gente cercana que manifiesta algún tipo de discapacidad y en ese sentido, si bien para nosotros es importante esta candidatura y la elección, también es importante seguir creando conciencia de la sociedad, así que ahí vamos a estar trabajando todas las organizaciones. Catherine, y finalmente tú sientes que Antofagasta también en los últimos años, lo conversábamos al principio, cada vez hay más agrupaciones, organizaciones trabajando justamente para crear conciencia sobre los distintos aspectos de las personas con discapacidad y cómo se busca generar esta inclusión y ganar y conquistar derechos en definitiva. ¿Sientes que Antofagasta tiene quizás un potencial importante porque la discapacidad es un tema en la zona norte, el autismo es un tema en la zona norte, tenemos grandes porcentajes precisamente también de discapacidad. Precisamente en ese sentido, ¿sientes que Antofagasta es un buen lugar para que de una vez quizás por todas también tengamos en los núcleos de poder personas con discapacidad que puedan aportar justamente a esta discusión? Sí, yo creo que, bueno, yo soy nacida y criada acá en Antofagasta, amo mi región, amo mi ciudad y siento que se ha ido avanzando mucho. Existen muchas organizaciones que están trabajando, hay muchas agrupaciones, personas que están dando la pelea y la visibilización y en el resguardo de nuestros derechos y darlos a conocer. Siento que sería muy bueno que la representación partiera por acá, por Antofagasta. Siento sí que se han logrado ciertas cosas en la ciudad, en avanzar. Siento, no sé, yo desde el diagnóstico, por ejemplo, de mi hijo, por más repetitivo que sea hasta el día de hoy, siento que ha cambiado mucho la percepción de las personas. Educacionalmente siento que igual han habido avances. Pero hay que seguir trabajando en eso y ahí vamos a estar ahí en la lucha por nuestros derechos como organización. Catherine, quiero agradecerle al que nos haya acompañado en la entrevista aquí en Antofagasta Televisión y seguramente vamos a ir viendo, queda todo este tiempo de campaña para las elecciones también, así que seguramente vamos a toparnos nuevamente. Gracias por conversar con nosotros. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Conversábamos con Catherine Leighton, entonces miembro de la Mesa de Personas con Discapacidad y quien también se va a presentar como precandidata constituyente precisamente y varios temas y desafíos que tiene nuestro país a propósito de este debate constitucional. Gracias por habernos acompañado en la entrevista. Nos reencontramos como siempre en una próxima oportunidad.